Ahora cambiamos la información, también se lo habíamos adelantado en uno de los títulos, es una de las cuestiones centrales de la agenda periodística de este lunes y tiene que ver con la conmoción que hoy es noticia en la República Oriental del Uruguay. En las últimas horas, 2 enfermeros de 2 hospitales públicos admitieron ante un magistrado del vecino país haber suministrado morfina, también aire a 16 pacientes que murieron en tan solo minutos. Lo concreto que la información también indica que en los últimos años habrían fallecido unas 200 personas como consecuencia de este mismo método. Uruguay vive horas de estupor, incredulidad y dolor. 2 enfermeros fueron procesados, acusados de múltiples asesinatos de pacientes ocurridos en los últimos 7 años. Los casos se dieron en 2 instituciones médicas, el Hospital Maciel, ubicado en la Ciudad Vieja y administrado por el Estado, y la Asociación Española de Socorros Mutuos, una de las principales instituciones de salud privada de Montevideo. El juez Rolando Bomero también incluyó en el procesamiento a una enfermera por encubrimiento. Dispuso el enjuiciamiento de 3 personas, una de ellas por 5 delitos de homicidio especialmente agravado en régimen de reiteración real. De otro de ellos se dispuso el enjuiciamiento y prisión también por 11 delitos de homicidio en régimen de reiteración real. Y de una mujer por complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado. 2 personas admitieron numerosas situaciones idénticas, que a muchas personas les habrían suministrado medicación para que fallecieran. Ellos, por fotografías que se le exhibieron, uno reconoció a 5 y el otro a 11. La investigación continuará. La metodología en un caso era aplicarle morfina directamente en vía central y en otro caso, al parecer, era aire en vía central, lo cual le ocasionaba la muerte en pocos minutos. La Operación Ángeles se activó hace 2 meses por una denuncia anónima y dio con la prueba del crimen hace una semana. Un escueto mensaje de texto de una enfermera a un colega haciendo referencia a un caso de una mujer diabética que ya tenía el alta médica pero fue asesinada con una inyección. Uno de los enfermeros confesó hasta ahora 16 asesinatos sobre los que hay constancia de datos de los pacientes, alegando que los cometió por piedad, admitiendo que les inyectaban morfina y aire. Se estima que pudieron ser 200. Mi cliente es consciente de sus actos, confesó plenamente ante juez, fiscal y esta defensa que lo hizo por móviles de piedad. Para los investigadores resulta llamativo que los acusados pudieron actuar con impunidad durante 7 años sin levantar sospechas en la emisión de certificados de defunción. Emilio Ruchaski, vamos a continuar con este tema porque, claro, queremos saber, en primer lugar, en qué contexto se ha dado esta situación, estas muertes, y se entiende, o por lo menos se informó en las últimas horas, que habría 200 muertes más justamente fallecidas como consecuencia de este mismo método implementado por estos 2 enfermeros. Sí, bueno, eso que decís de las 200 muertes, en caso de comprobarse ya estaríamos hablando de una práctica criminal por el estado de las leyes actual. En el caso de los 16 pacientes, vamos a hacer algo que es despejar incógnitas. En principio son pacientes que no habían dejado un testamento vital. ¿Eso qué quiere decir? En Uruguay, acá todavía no se probó la muerte digna, pero es algo parecido. Es una persona con 2 testigos firma y dice, no quiero que continúe mi vida con elementos mecánicos en caso de que no tenga ningún tipo de salvación. Digamos, una persona que ya está en estado terminal, que no se lo encarnice. Médicamente se dice evitar el encarnizamiento terapéutico. Eso no estaba. Tampoco había un acuerdo con los familiares. ¿Qué pasa? En muchos lugares, yo creo que incluso en Argentina también, a veces los mismos familiares y los médicos y enfermeros llegan a un acuerdo sobre un paciente añoso o en estado terminal para que no se continúen los medios, no se continúe la vida por medios artificiales. Por eso es muy importante el proyecto de muerte digna, porque eso también deja de, si no está ese proyecto, se deja de protegido al médico. El médico no puede tomar esa decisión, porque también puede incurrir en un acto ilegal y puede perder la matrícula, además de ir preso. En este caso no existían ninguna de estas 2 cosas. Lo que sí existían eran situaciones muy distintas. Estamos hablando de un hospital, el Maciel, que queda en Ciudad Vieja, para el que conoce Montevideo, es un lugar donde se va a atender gente vulnerable, gente muy pobre, y la Asociación Mutual Española sobre el Boulevard Artigas, que es uno de los lugares más prestigiosos de Uruguay. Por eso digo que, fíjense, está pasando tanto en un lugar pobre, por decirlo de alguna forma, y en un lugar rico.
las prácticas están en los dos lugares. Al parecer hay diferencias. El primero de los médicos, el de Maciel, no va a apelar el procesamiento, quiere decir que va a atenerse a lo que disponga la justicia, y lo que dice es: hace 20 años que trabajo con pacientes en estado de riesgo grave, ya me cansé, digamos. Realmente, como defensa de la justicia, es bastante pobre, hay que decirlo, pero todo el tiempo insisten en que lo hacen por piedad y por razones humanitarias, pero no se puede tomar esa decisión unilateralmente. Un testimonio importante seguramente para este hecho será los familiares de estas 16 víctimas, que por el momento no han hablado. No, en este momento, por lo que me informan desde Uruguay, están pidiendo contención psicológica a los familiares. Hay 2 auditorías en marcha sobre los 2 centros médicos. Y sí, se va a hacer ficha por ficha para saber cómo son los casos. Se dice, y esto es muy importante, no tenían enfermedades terminales, pero uno de los abogados defensores aclara que eran pacientes añosos. Insisto, y no se puede tomar esa decisión, hoy por hoy es ilegal que un médico, sin consultar a la familia, tome esa decisión. Y aunque la consulte, también sigue siendo ilegal, porque no se ha aprobado ni la eutanasia ni la muerte digna. Así que hay que esperar un poco más, pero vamos a seguir de cerca este tema porque abre todo un debate sobre las prácticas médicas. No parecen... Dicen en Uruguay que son casos aislados. Sabemos que no son casos aislados, por eso se está hablando de 200 casos, aunque solamente por ahora se mencionen 16. Clarísimo, Emilio, como siempre. Gracias.